La última actualización de Warframe trajo consigo diversas cosas interesantes, pero de entre todas ellas las armas distintivas de Kumeii simplemente no pueden pasar desapercibidas, así que en este video te hablaré de la Manata, mi nueva melee favorita. La Manata es una melee de tipo arma de asta que se puede conseguir al jugar la nueva misión de tipo defensa de altar, ya sea obteniendo sus planos directamente como recompensa de la misión o al intercambiarlos en el altar de Kumeii en Cetus por perlas del destino. El plano principal cuesta unas 135 perlas, pero sus componentes únicamente cuestan 45 perlas. En total necesitarías de 270 perlas del destino para conseguir todos los componentes, incluido el plano principal del arma, aunque mientras realices el farmeo seguramente conseguirás uno o más componentes. Igual y con suerte te sacas el plano principal del arma, que es el más caro. Ten en cuenta que para fundir el arma también necesitarás de unas pocas perlas más. Obviamente puedes adquirirla en el mercado del juego por platinos o por dinero real al comprar ciertos paquetes, pero esto realmente no lo recomiendo, ya que su farmeo es bastante rápido y fácil de realizar. Como características principales del arma, tiene un daño físico predominante de cortante, además de buenas estadísticas en la probabilidad crítica y de estado, un gran alcance, pero sin lugar a dudas, su característica más resaltante es su pasiva, que le otorga las tiradas de Manata, que en palabras simples, el arma tira un dado de 6 caras al ser usada por primera vez. Dependiendo la cara del dado, recibirá el beneficio asignado a dicha cara del dado. Estos beneficios duran indefinidamente y se vuelve a tirar el dado para recibir uno nuevo cada 30 golpes. Solo puede haber un beneficio activo a la vez, por lo cual, cada vez que se tira el dado, el nuevo beneficio reemplaza al anterior. Los beneficios que puede aportar su pasiva son los siguientes. La cara 1 aporta un 40% de probabilidad crítica final, la cara 2 suma un 30% de probabilidad de estado final, la cara 3 un 30% de daño de estado final, la cara 4 aumenta el alcance del arma en 1 metro, la cara 5 aumenta un 20% la velocidad de ataque y por último, la cara 6 aporta todas las ventajas anteriores. Como puedes notar, el arma es en general bastante fuerte. Su daño principal de cortante la vuelve versátil para las míticas configuraciones con daño viral, sin hablar de su mod de precepto llamado Presión a Manata, que le permite aplicar estados al lanzar un ataque pesado luego de alcanzar el 8x en el multiplicador de combo. Así que tomando estos factores en cuenta, te hablaré de los Warframes que facilitan el explotar el arma de la mejor manera. Comenzaré con la propia Kumeii, que gracias a sus habilidades tienen la capacidad de infundir múltiples estados de manera rápida a diversos enemigos. Combinando esta ventaja con la pasiva propia del arma, tienes una combinación letal. No puedo no mencionar a Kullervo, que te permite conseguir críticos rojos con cualquier melee que lleves equipada. Una alternativa a Kumeii para aplicar estados puede ser Lavos o Citrin. Por último, recomendaré a Volt, que es con quien yo decidí usar el arma y que servirá como el Warframe de ejemplo para el video, principalmente porque puede potenciar mucho la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, liberando así una ranura de mod y permitiendo implementar más mejoras a las demás estadísticas importantes en el arma. Como mejores habilidades elemento, puedes agregar las míticas de aumento de daño al arsenal. Hablo de Rugido de Rino o Eclipse de Mirage. Si quieres crear algo más específico, puedes agregar la habilidad Avance Furioso de Kullervo para sacar los mods de probabilidad crítica y enfocar el arma a full críticos rojos. También puedes implementar habilidades que eliminan las armaduras de los enemigos, como Aterrorizar de Necros, aunque para el caso particular de Volt, recomiendo habilidades que ayuden a esparcir acumulaciones de daño viral como Nutrir de Grendel, guadañas arbitrales de Dagat o Bombardeo Tempestuoso de Hydroid, que principalmente reducirán las armaduras con su daño corrosivo. Pero si agregas el aumento de su habilidad a la build de tu Warframe, también puedes esparcir acumulaciones de viral con la misma habilidad, volviéndola una de las mejores habilidades para usar el arma. Para el ejemplo también usaré esta última habilidad en Bolt, cambiándola por su primera habilidad para mostrar el poco sentido que tiene todo esto. Pero hablando de cosas que sí tienen sentido, te recomiendo suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos acerca del interesante mundo de Warframe. La build que usé en Bolt es un tanto enfocada en fuerza de habilidad, pero ya que cuenta con 2 aumentos, es complicado especializarla por completo. La build comienza con carga de acero en el mod Aura para aumentar el daño de la melee, sigue Pies Firmes Prime en la ranura Exilus para evitar derribos, luego viene Rabia Ciega acompañado de Intensificación Umbral para la fuerza de habilidad, Aerodinamizar para recuperar un poco de eficiencia, Estiramiento Arconte para aumentar el rango de la descarga de Bolt, Continuidad Prime para la duración de la segunda habilidad, Guardia Ondulante y Capacitancia para la
supervivencia y por último tempestad viral como el aumento de la habilidad del Minto de Hydroid. En el caso de los arcanos, es importante que uses energizar arcano, ya que será tu suministro principal para reponer la energía gastada de manera constante. En el segundo arcano sí tienes más libertad, puedes agregar desde velocidad de ataque cuerpo a cuerpo con ataque arcano o aumentar el daño de las melee al hacer críticos con furia arcana. En los fragmentos de arconte uso uno celeste para la capacidad de energía máxima, uno ámbar para aumentar la velocidad de lanzamiento de las habilidades, seguido de 2 fragmentos esmeralda con la ventaja de aumentar las acumulaciones máximas de daño corrosivo. De esta manera conseguirás eliminar por completo la armadura enemiga. En la última casilla de fragmento puedes colocar el que mejor te acomode. En el caso de la escuela de enfoque, como será una build con mods que se cargan con el contador de combo, lo recomendable será usar Naramon. Como compañero llevé a Nautilus por su habilidad de juntar a los enemigos. Esto facilita tanto el cargar el combo del arma como afectar a más enemigos con el ataque de Tennokai. Además que con el arma del compañero puede agregar diferentes estados para potenciar el daño que se ganará en la melee gracias a sobrecarga de condición. Pero si no cuentas con Nautilus, puedes usar el Kabatadarsa para esparcir más estados con Pínculo Contagioso, quitar la armadura de golpe a un enemigo con garras afiladas o ganar probabilidad crítica con Ojo de Gato. Además que al igual que con Nautilus, puede esparcir acumulaciones de estados con los modificadores que agregues a sus garras. Ahora que las condiciones fueron dadas, por fin te hablaré de la build de la manata. Esta comienza con Sauce Sangrante en el mod de guardia. Para algunos puede resultar una guardia incómoda, por lo cual se recomienda usar Maldición Fulgurante, pero eso requiere de cambiar la polaridad, lo cual no considero del todo rentable a pesar de la poca velocidad de ataque que se pueda ganar gracias a Maldición Fulgurante. Si en tu caso cuentas con el recurso suficiente, puedes hacerlo sin problemas. Para el mod Exilus, coloqué Ira del Soñador para habilitar el Tennokai, además de aumentar el daño y probabilidad crítica del ataque Tennokai. Como primer mod está Sobrecarga de Condición para aumentar el daño en base a los estados aplicados. Sigue Presiona Manata para el daño base del arma y aplicar estados aleatorios con el ataque Tennokai, luego de alcanzar el 8x en combo. Castiga Greener Prime para el daño sobre el tiempo, obvio este se coloca en base a los enemigos que vas a enfrentar. Acometida de Sangre, Fuerza del Gladiador y Acero Galvanizado para probabilidad y daño crítico. Por último, Golpe Voltaico y Elementalista Galvanizado para agregar daño de electricidad y aumentar la probabilidad de estado. Como arcano debes usar influencia cuerpo a cuerpo. Como miraste en los clips durante todo el video, el resultado de tanta preparación vale completamente la pena. Se puede hacer un destrozo que no tiene ningún sentido, pero como bonus agregaré unas cosas más. El arma como tal tiene un buen daño cortante, que acompañado de una build clásica de viral puede rendir bastante bien incluso en camino de acero. Así que en pantalla miras una build general bastante más sencilla que puedes usar con cualquier Warframe, en casi cualquier misión y contra cualquier enemigo obteniendo un resultado más que decente. Si eres un jugador principiante y no cuentas con los recursos y mods necesarios para alcanzar ninguna de las builds anteriores, en pantalla miras una configuración buena pero con mods básicos que te ayudará mucho en las etapas tempranas y un poco avanzadas del juego. Pero déjame saber en los comentarios tus opiniones acerca de esta nueva melee. ¿Qué te parece la build que te mostré durante todo el video? ¿Cómo mejoraste tú esta melee y qué resultados conseguiste? Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.